Hola gente, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa que está dedicada al cine de terror. Nosotros somos un grupo de investigación llamado Grite, que tenemos nuestra residencia justamente acá, no en este aula, sino en el Instituto de Arte del Espectáculo, en este lugar. Y tenemos una beca otorgada por la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar todo lo que sea cine de terror, en este caso báltico, que es lo que estamos estudiando. La investigación que nació justamente en parte por los seminarios que yo dicto, y llegó un momento en que me di cuenta que no había demasiado material académico sobre los países bálticos y su producción de terror. Así que ofrecí esa idea para estudiarla, fue aceptada y ahora nosotros tenemos residencia acá para investigar este tema. Lo que tenemos nosotros ahora para analizar son diferentes películas de diferentes países que pertenecen a la región báltica. Arranca entonces Mariana, Ailén y Guillermo con su primera exposición. Bueno, sería Vampirismo y autonomía femenina en el contexto báltico, una exploración de I Like Bars del año 1986. Entonces, en esta película polaca, dirigida por Grzegorz Barthold, se elabora el mito vampírico desde la figura de Isabela. Es una vampira que habita en los ecos de una Polonia desolada, donde los paisajes urbanos se muestran grises y abandonados, con niños que deambulan por las calles exhibiendo una madurez inquietante, en contraste con una Polonia rural, amplia y bañada en luz. Su condición, que se describirá tanto como vampirismo como ninfomanía, parece ser una condena que trasciende los límites del horror sobrenatural para pensar temas de autonomía femenina y deseo reprimido. Isabela, entonces, es una joven vampira criada por su tía, que la asiste en la atención de un pequeño local de curiosidades. Aunque es atractiva, mayor de edad e independiente, no logra sentar cabeza y, a pesar de la insistencia de su tía, de que se case antes de que sea demasiado tarde. El encuentro con el Dr. Jung en la tienda, quien es el único capaz de percibir belleza en sus extravagantes artesanías, va a ser determinante. Decidirá encarar un tratamiento que le saque lo vampírico, pero que también le cure la ninfomanía, a pesar de ser virgen y no haber experimentado un encuentro sexual nunca. Deseo sexual, entonces, represión e independencia serán los temas determinantes de esta película. El clima de la Polonia de los años 80, que es la época en que se hizo la película, está claramente representado en este caso. Este caso polaco se distingue de otros países sometidos al imperialismo stalinista en la fuerte oposición de la Iglesia Católica y de la población con ese credo en relación con el régimen comunista sostenido por las armas soviéticas de ese entonces. Hacia mediados de la década del 80 entonces, y luego de los cambios iniciados por Gorbachev en la ex Unión Soviética, en Polonia vemos que se avecina un fin de época con un doble movimiento. Por un lado, la mayoría católica representa una neta oposición al régimen comunista, pero por el otro lado, en un segundo movimiento, vemos que ciertos grupos en los márgenes, tal cual nos habla Roland Barthes, alzan la voz y el cuerpo con una oposición que se orienta hacia un marcado e incipiente feminismo oriental polaco, como así también una liberación sexual, sobre todo centrado en el lesbianismo, duramente reprimido en la segunda etapa de la contrarrevolución conservadora de Stalin. Castigada por el nazismo y el estalinismo, Polonia se mantuvo en pie como nación, al menos superficialmente, en forma independiente. Bien, la película combina elementos góticos tradicionales con humor negro, destacando desde el inicio las tensiones entre la vida exterior e interior de Isabela, un espacio dominado por la melancolía y la represión. A este mundo interior se le suma una construcción del espacio que está en sintonía con su interioridad. A los interiores abarrotados de objetos se les oponen espacios abiertos, urbanos y campestres, desprovistos de exceso, incluso de gente. El mundo privado, asociado a su hogar y al club nocturno del cual forma parte, se define por la presencia del desnudismo, el lesbianismo, el travestismo y el vampirismo. El Dr. Young, sin saberlo, se encontrará con ella en el club y rechazará su invitación diciéndole que no le atraen las chicas. Los espacios abiertos, la casa campestre y la calle son espacios marcados por la educación y las formas. La normalización que estos lugares exigen se pone momentáneamente en crisis cuando Isabela desata una ola de crímenes y de tensión sexual. Por otro lado, la tienda de curiosidades se convierte en un microcosmos donde las expectativas sociales, representadas por la presión de establecerse y de formar una familia, son desafiadas por el deseo de independencia de la protagonista. A Isabela le gusta la soledad, dice su tía. El asesinato de varias mujeres en la región no parece inquietarla,
inquietar a Isabela, que se mueve en una frontera difusa entre depredador y víctima de sus propios impulsos. Una metáfora de la lucha interna entre el deseo y la represión que caracteriza su naturaleza vampírica. Es más, utiliza su propia fuerza sobrehumana para ponerle fin al asesino de mujeres, pero también incrementa el número de hombres asesinados que sucumben a sus encantos. El vampirismo en la película no se manifiesta a través de las características más típicas del folclore occidental, como la aversión a la luz solar o a los símbolos religiosos, aunque hacia el final del film la aparición de sus colmillos será lo que le confirme al Dr. Young que lo que le ocurre a Isabela, lejos de ser un episodio delirante, es su verdadera condición. En este sentido, la película se centra en las implicaciones psicológicas del vampirismo como una metáfora de los anhelos insatisfechos y las compulsiones que dominan la vida de la protagonista. La representación del vampirismo, entonces, refleja su incapacidad para establecer relaciones emocionales significativas y su sexualidad agresiva, lo cual ponemos en duda, se convierte en una expresión de la imposibilidad de ser comprendida o salvada por los hombres que intentan domesticarla, hasta cierto punto donde la cura se hace presente. Es por esto que en la película se hace hincapié en la idea de que una vampira mujer es poco común. La clínica del Dr. Young, a la que Isabela acude buscando una cura para su condición, se convierte en un espacio de incomprensión, un muestrario de diferentes actitudes y conductas fuera de la norma. Pero Isabela es inabordable para los médicos que intentan hipnotizarla sin éxito. Su inclusión en este espacio provoca tensiones, pero también expone la incapacidad del sistema patriarcal para lidiar con la autonomía femenina. En la película, las mujeres polacas se animan al tenis y al psicoanálisis, vicios burgueses capitalistas, reservados al uso masculino la mayor parte de las veces. Bien, como señalamos entonces, cuando el Dr. Jung, que no casualmente se llama Dr. Jung, confirma que lo de Isabela es una condición que el psicoanálisis es incapaz de abordar, piensa que tiene colmillos y además que le intentan hacer una radiografía y no tiene órganos internos, o sea que es sospechosa su condición cuanto menos, es cuando la idea de amor romántico empieza a elaborarse en el film, empieza a salir la idea de amor romántico. Desde que Jung declaró no sentir interés por las mujeres, no casualmente también Isabela va a desarrollar una obsesión por vincularse sexualmente con él. Recuerden que ella es una ninfómana virgen también, lo cual está en toda la película. Solo cuando reconoce que Isabela, en tanto vampiro, es un ser fuera de la norma, es cuando comienza a vincularse sexualmente o al menos con intenciones sexuales con ella. Este descubrimiento lo va a llevar a modificar su comportamiento, va a intentar cuidarla, protegerla, todo muy poquito, ¿no? Pero cuando la visita a la clínica especializada en vampiros, hay una clínica que ahora les vamos a contar qué sucede con eso. En este espacio el tratamiento consiste en mantener a los hombres encerrados en jaulas abiertas en la playa, expuestos al sonido constante del océano. Muchos de ellos ya perdieron la cordura, están al borde del colapso, están ahí al aire libre. El encargado de la clínica, que es una especie de excéntrico, se llama Walsh, que está vestido como de gimnasta en toda la película, no sabemos por qué, malinterpreta la presencia de Isabela creyendo que Jung la trajo para que sea confinada. Considera que sería un experimento sin precedentes, ya que nunca han tenido una mujer entre los vampiros. Para sacarla de ahí, Jung se ve obligado a convertirse en un héroe improvisado, enfrentando a los guardias que aparecen de repente para detenerlos en una escena que no tiene desperdicio ni vergüenza tampoco, porque ojalá lo puedan ver. Está muy buena esa escena porque es algo de acción tipo Chuck Norris, que exacerba como lo masculino, porque él necesita exacerbarlo. Luego del heroísmo de Jung, Isabela y él tienen sexo finalmente. Entonces llega la cura, la idea de cura, ¿no? La escena final donde Isabela comienza a reflejarse en los espejos tras el encuentro sexual con el Dr. Jung. Refuerza esta idea de que la normalización de su identidad pasa por el sometimiento a los deseos masculinos. Pero no es solo ella quien es normalizada. Jung también despeja todas las dudas respecto a su sexualidad, casándose con Isabela por ser una mujer no humana que se ubica por fuera de toda la norma. Así Isabela termina dócilmente entregada al sistema burgués capitalista, anticipando lo que sucedería unos pocos años después en el territorio de filmación de la película, estamos hablando de Polonia, más allá de que la revolución socialista nunca tomó fuerza real en Polonia. El final de la película con la hija de Isabela, vemos como que dentro de unos años, no sabemos exactamente cuándo, la hija de Isabela muestra indicios muy fuertes, gracias a la exhibición de sus colmillos y que hay un jardinero muerto al lado, de que va a heredar esa condición vampírica. Entonces va a reforzar la noción de que el ciclo de deseo, represión que vimos durante toda la película con Isabela se va a volver a repetir, va a continuar. Este final, que es bastante ambiguo, donde no se muestra explícitamente la transformación vampírica de la nena, deja entrever que el control sobre la autonomía femenina, aunque constante, nunca llega a ser total, y acá hay algún detalle particular que tiene que ver con que la película finaliza como un freeze.
Conun Frizz, perdón, que se centra en la boca de la nena, esta nueva vampira, esta nueva parte del ciclo, y el director elige cerrar la película con este plano detalle de la boca cerrada de la nena, o sea, el frizz se ejecuta solo cuando los colmillos dejan de ser exhibidos. La normalización queda inmortalizada entonces en ese plano detenido atemporal, eligen no mostrar esos colmillos. I Like Bats, entonces, para cerrar, ofrece una interpretación compleja, matizada del vampirismo, abordando temas de autonomía femenina, sexualidad y represión dentro del contexto báltico de una Polonia en transición. La película resulta entonces un comentario sobre las expectativas sociales y el vampirismo se convierte en una herramienta narrativa para explorar las limitaciones y el poder del deseo femenino en un mundo que busca siempre domesticarlo. Eso es todo, es un inicio de algo. La película entonces era de Polonia. Era de Polonia, parece Listo. ser. Un detalle que me olvidé mencionar es que dijimos que todos se dan temas vampíricos, Sí. como para darle Ah, cierta claro. coordinación a la mesa y no quede simplemente como un cine de terror báltico que es muy variado, y buscamos un hilo conductor y todas las películas tienen temas vampíricos. A continuación entonces lo que vamos a hacer es, voy a trabajar yo con Eduardo, una película alemana. Alemania siempre tiene como una posición medio intersticial entre lo báltico, porque se discute mucho si es báltico o no, y te miro a vos, que más me lo discutís, Sí. pero es un país bañado por costas bálticas y hay que... Es una definición amplia. Es una definición amplia, en el Filosif lo aceptaron. Listo, ya está. Listo. Y en ese sentido... ¿Cómo? ¿Quieres hablar así al público? ¿Quieres levantarte y conversar con el público? Bueno, y en ese sentido, Alemania va a tener un rol central dentro de lo que es la historia de terror mundial. Para mucha gente es en Alemania donde comenzó el cine de terror, sobre todo en la República de Weimar, con su cine silente. Lo interesante es que una vez que ese cine silente se termina, pareciera que Alemania deja de tener cine de terror y prácticamente no tiene nada hasta la contemporaneidad, en donde hay algunas películas por ahí. En realidad, Alemania continúa teniendo cine de terror, pero es a cuentagotas, es uno cada tanto. ¿Por qué no hay cine de terror dentro de Alemania? La respuesta es bastante obvia. Alemania tiene todo un pasado traumático que quiere reprimir y que no quiere que salga a la luz, y por eso mismo se va a dedicar a contar un tipo de cine que muestre una nacionalidad o se proyecte internacionalmente de alguna manera inofensiva, casi neutral. Por lo tanto, cualquier idea de terror, cualquier idea de lo macabro tiene que ser oscurecido para ocultar ese pasado. Es lógico entonces que Alemania cuente con muy poco cine de terror pasado ya su etapa silente. Sin embargo, justamente Alemania tiene todo un pasado traumático y es interesante cómo las películas, saliendo del cine silente, empiezan a trabajar el realismo, casi como una muestra de subversión hacia todo ese cine fantástico que va a presentar el primer cine de terror de la época de la República de Weimar. Y, por ejemplo, M, el vampiro, que es una de las películas más famosas, va a ser reescrita por Uli Lommel en La ternura de los lobos, que es una película muy fuerte, muy polémica en su momento, no solo por su mensaje vampírico y su mensaje sucio, sino también por la gran cantidad de desnudos masculinos, que es lo que siempre va a molestar al público, porque si fueran desnudos femeninos no molestaría, pero al hacer una sobreabundancia de desnudos masculinos siempre llama la atención o irrita más a los espectadores. La película está basada en un asesino real. Contame un poquito quién era. Sí, es el asesino serial más grande que tuvo Alemania, Fritz Hartmann. A él se lo va a condenar por 24 asesinatos, se le pudieron comprobar, pero se estima que son más de 100. Todos adolescentes, masculinos, y todos murieron por una mordida en el cuello, por tráquea. Él nace en el 79, en Hannover, va a vivir ahí toda su vida, salvo 2 años en Suiza. Una familia totalmente disfuncional. Él de chico presenta ciertos rasgos de homosexualidad y su padre lo muela a golpes todo el tiempo. Todo el tiempo. Su primer delito es a los 17 años, también por abuso de menores. Entre los 17 y 21 años va a entrar todo el tiempo en la cárcel.
por abuso, por estafa, por hurto, y ahí logra hacerse una complicidad muy grande con la policía, que es parte de por qué llegó a tal éxito todos sus asesinatos. Pasa a ser el colaborador de la policía de Hannover. Eso lo muestra mucho la película de hecho comienza así. Claro. Es casi el punto principal de la película, y de hecho la ternura de los lobos suena también no solo a ese homoerotismo que está presente en la película, sino al hecho de que él termina colaborando y formando una suerte de depredación dentro de la ciudad, pero es una depredación permitida por la policía, ¿no? Totalmente cómplice para nosotros con la policía. Sí. Nosotros vemos 3 puntos grandes acá. La mayoría de los asesinatos él los comete en 1918 y 1924, post Primera Guerra Mundial. Él el método que usa es siempre el mismo, que es terrible. Iba a las estaciones de tren, agarraba a chicos que estaban pasando hambre, les ofrecía comida o les ofrecía algún tipo de trabajo, los llevaba a su casa, los envenenaba con la comida, abusaba sexualmente de él y los mataba muriendo del cuello. Después, la otra parte de la historia, los desmembraba, cocinaba esa carne, la vendía o vendía la carne suelta en el mercado negro, muy barato. Por eso él va a tener 3 grandes sobrenombres: el carnicero de Hannover, el vampiro de Hannover y el hombre lobo de Hannover. Él en el barrio era muy conocido y muy querido porque vendía carne barata. Claro. Era un gran cocinero. Que de hecho está en la película, de hecho. Era un gran cocinero y invitaba a comer a todo el mundo. Sí. Y era muy amigo de la policía, tenía contactos. Después se comenta que los huesos de los chicos los regalaba y decía que eran huesos de caballo. Hubo 80.000 advertencias, tuvo muchas denuncias de que lo veían con chicos. La policía siempre hizo caso omiso. Hasta que en un momento una vecina ya lo denuncia, que lo ve que tira una calavera al río. En el río Line de Hannover lo drenan y estaban los 27 esqueletos casi, completos. Él los tiraba así nomás, ¿no? Y bueno, y él ahí confiesa todos sus crímenes. Esos 24 se hace cargo. Sí, lo interesante que estábamos conversando es cómo él puede cometer todos esos crímenes de manera más visible, porque tiene la complicidad de la policía. Es la policía lo que dice: mira, vos vas a funcionar como informante nuestro, mientras tanto, no lo dicen explícitamente, pero mientras tanto nosotros vamos a mirar hacia un costado hacia tus otros crímenes. Sus otros crímenes eran la pederastía y, por supuesto, los asesinatos. Probablemente la policía no sabía de los asesinatos, pero sabían que era una persona siniestra y sin embargo termina siendo cómplice dentro de ese régimen policial para que denuncie gente y al mismo tiempo cometa sus crímenes. En ese sentido la película se puede leer como una alegoría de todo lo que es la historia alemana, en donde tenés delatores, crímenes cometidos a la luz del día, porque acá los crímenes son cometidos, en la película también hay una pareja que dice: este hombre siempre sube con jovencitos, pero nunca se los ve bajar. Sí, él lo hacía todo en la casa. Claro. Los vecinos escuchaban todo. Recordemos también que él elegía a su víctima, como dijiste vos, en las estaciones. Había un testigo, no es un tipo que salía, se lo veía llevando gente y que esa gente desaparecía. Claramente tenía la complicidad nacional. Acá nuevamente la película lo que termina ilustrando es eso, cómo toda la nación funciona de una manera cómplice para ocultar lo que no se quiere ver, o lo que gran parte de la ciudadanía no quiere ver. Y un aspecto muy interesante de la película, que es lo que a nosotros siempre nos llama la atención, es el edificio. La suciedad. La suciedad. Es muy difícil encontrar en una película de cualquier género esos cuartos arruinados, sucios, en mal estado, llenos de moho. Parece mi casa, pero es muy difícil encontrar dentro de una película esa mugre, ese grado de deterioro y ese grado de gente que no lucha por vivir. Porque eso es otro tema que aparece a lo largo de la película. Esos jovencitos que parecen casi entregarse porque no tienen demasiado futuro y entonces la muerte no les parece algo tan aterrador. Sí. No sé si vieron la película El Guante Dorado, también alemana, que la recomiendo muchísimo, muy fuerte, y que justamente también ilustra esta idea alegórica de una Alemania que trata de reprimir, y ese estado de represión sale en los mismos edificios, en los mismos cuartos sucios, desordenados,
en donde también un asesino termina llevando prostitutas a su casa. Lo más fuerte de la película es la poca voluntad de vivir que tienen las víctimas. Que parte de eso está en La ternura de los lobos. Esa poca voluntad de vivir o morir da lo mismo, porque dentro de todo Alemania mismo no parece tener mucho para ofrecer a nivel nacional y a nivel de progreso. Por lo tanto, morir es simplemente una opción más entre vivir en esta mugre. Y la película ilustra bien esa idea de mugre, ilustra bien la idea de vampirismo. De hecho, el cartel clásico de la película es el personaje principal con la boca llena de sangre. También es interesante que en ese cuarto tenga una cruz enorme todo el tiempo, bien centrada, la cruz cristiana, como dando a entender efectivamente que hay una complicidad de varios estamentos dentro de los crímenes. No sé si en el cuarto verdadero también tenía esa cruz. No se lo ve, pero es casi igual el cuarto verdadero. El cuarto verdadero es casi igual. Después lo otro que nos pareció interesante, el juicio de él es muy mediatizado. Y todo gira en torno a su homosexualidad, prohibida en Alemania, pero es determinante cómo la crítica, toda la prensa se aboca a eso sobre todo. No aparece ni la complicidad de la policía, ni tampoco la complicidad civil, ni nada de lo que, sino que totalmente él es asesino porque es homosexual, casi dice la prensa. Sí, la monstruosidad viene por su homosexualidad, no por los crímenes cometidos. Teniendo en cuenta que es llevado a juicio por los crímenes en realidad, pero termina teniendo más peso en la prensa y en el juicio su homosexualidad que los crímenes cometidos. Él en 1925 lo acusan culpable y lo ejecutan a través de la guillotina. Y muere. Sí, no, pero bueno, la cabeza, lo otro interesante fue que la cabeza de él estuvo hasta el año 2015 en Alemania conservada y se estudió varias veces por principio de eso, sí, una cabeza homosexual criminal se estudiaba. Sí, en Formol y se incineró en el 2015 cuando descubrieron que no. Sí. Claro, sí. Sí, es eso. Bueno, nosotros llegamos hasta acá y ahora entonces sigue Jorge Traversa. Hola. Bueno, a mí me toca hablar, perdón la voz, pero... Yo voy a hablar de una película llamada Koleżanka, también polaca, del año 2010, dirigida por el director multipremiado Juliusz Maczulski. La película es una sátira, una comedia de terror, si quieren llamarlo de alguna manera. Hasta fines de la década del 2000 y la mitad de la del 2010, Polonia atravesó una crisis económica asignada por las contradicciones sociales. Según un informe del Banco Mundial del 2014, si bien la economía polaca creció un 81% entre 1990 y 2010, las brechas entre las regiones más pobres y más ricas continuaron ampliándose. El país atraviesa una crisis en el 2008, se desacelera la economía, se incrementa la desocupación y un cuarto de la población de Polonia, con su ingreso regular, no cubría las necesidades básicas. El informe dice que la pobreza sigue siendo un problema general, especialmente para las familias con muchos niños, los jóvenes, los ancianos y las familias rurales de bajos ingresos. Esta introducción alude a que entre el año 2009 y 2010 se produjo y estrenó esta película Koleżanka, que es una traducción más aproximada de Canción de Cuna, que narra precisamente la historia de una familia, los Makarewicz, que está conformada por un padre, una madre, 4 niños y uno en camino, y el abuelo, padre de uno de los progenitores, que se mudan a una región, arriban a una región rural que queda en la región de Masuria. El pueblo es Odlotowo, si es que se pronuncia así, y ocupan la casa de un escultor folclórico del lugar. Más temprano que tarde uno se da cuenta, debido a las apariencias de los personajes, que esta familia en realidad son vampiros. Que en comparación a los vampiros tradicionales tienen ciertas excentricidades.
con respecto precisamente al vampiro tradicional. Bueno, Kołysanska es considerada dentro de la cinematografía polaca una obra bastante original y también inusual. Le hacen énfasis en que se parece mucho o remite mucho al cine americano o europeo, donde las escenas visuales están fuertemente relacionadas con el cine neoformal, modernista y asociado al cine de autor. Se puede encasillar la película dentro del cine fantástico, dentro de la comedia macabra, pero lo más importante, que es lo que nos une a nosotros, es el terror. Es ahí que hacemos referencia a Noel Carro y su filosofía del terror, siempre teniendo en cuenta que la película no es una película de género de terror puro, sino que en realidad es una comedia. Entonces el autor afirma que estructuralmente este tipo de cine se divide en introducción, descubrimiento, confirmación y confrontación. Y el desarrollo de Kołysanska, narrativamente, tiene una manera muy clara de hacerlo. No sentimos repugnancia por los personajes, lo que tiene es un tema clave, lo que es un tema clave en la película de terror. Aquí la familia Makarewi nos recuerda más que a la parte demoníaca, sino al simpático Homero Adams, de la familia Adams. Tiene escenas muy recurrentes en las cuales se hace mucho hincapié en el humor de la película. Cuando la familia se apodera de la casa de Román, del escultor folclórico, todo se da a entender como que realmente asesinaron a ese personaje, cuando en realidad simplemente lo tienen encarcelado en el sótano y se empiezan a alimentar de él. ¿Qué sucede? Con el correr de la película empezamos a ver que ellos empiezan a tener visitantes en la casa. Y lo interesante es que la hipótesis que se plantea dentro de esta historia es que hay un fuerte componente social, hay una fuerte crítica social, porque cada personaje que va cayendo en la casa de ellos, que va cayendo como visita en la casa de ellos, como que de alguna manera remite a un estrato social. De hecho, lo visita precisamente una visitadora social para ver cómo está la salud de los niños, cuando en realidad los niños son todos monstruos, porque son todos vampiros. Los visita la curia, los visita el sacerdote del pueblo, que en realidad lo que pretende es obtener ese diezmo que recibía del escultor folclórico, pero cuando lo van a visitar, encuentran a la familia, ellos le inventan que el escultor se fue de viaje porque había hecho tanto dinero, cuando en realidad está atravesando una crisis económica muy fuerte del país. O sea, es la contradicción, por eso están jugando con esto de precisamente la zona rural y la zona, y esta cosa de un escultor folclórico que se haya llenado de dinero y que se haya ido a recorrer el mundo. Después, como empiezan a desaparecer personas dentro de ese pueblo, mandan a la prensa televisiva para que investigue el porqué de las desapariciones. Y resulta que esas desapariciones son producto de que esta familia empieza a agarrar a los visitantes que pasan por cerca de su casa, los aprisionan, los meten en un sótano y les empiezan a chupar la sangre, pero con una particularidad: solamente les chupan la sangre de los pies. No hacen ningún grado. Es más, la película lo que genera es esa cosa tensionante y de suspense en el que uno cree, o al menos hace esta conexión de creer que porque son vampiros todas las víctimas realmente están siendo victimizadas, o sea, realmente están siendo asesinadas, cuando en realidad lo único que vemos a posteriori es que ellos están encerrando a cada una de estas personas que se acercan a la casa para poder chuparle la sangre, para poder obtener el alimento que ellos pretenden. El tema es que cuando los liberan, porque encima hasta eso hacen, los liberan, ellos con su sangre empiezan a deformarles la memoria. Entonces, cuando son liberados estos personajes, que, insisto, remiten siempre a un orden social dentro de esa sociedad polaca, no recuerdan qué fue lo que les pasó. Entonces hay una sátira muy fuerte y hay una protesta irónica muy fuerte hacia la policía, por ejemplo, que son siempre a los que recurren para poder
obtener, para poder salvaguardar esa ruptura del status quo del pueblo, de que todas las personas van desapareciendo y no se sabe por qué, y los policías realmente no pueden hacer absolutamente nada. Tal vez la conclusión, para cerrar, lo que el director de alguna manera está mostrando es que es un mensaje bastante ambiguo en una Polonia donde lamentablemente las condiciones políticas están virando hacia la derecha. Cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia, pero tal vez es que vamos más o menos camino a esto. Es que hay una especie de balanceo en el mensaje en el cual, si bien los chupasangre se apoderan de todas esas manifestaciones sociales que los rodean para poder seguir manteniéndose, sin embargo, esas mismas manifestaciones sociales también necesitan de la sangre de estos vampiros para poder seguir formando parte de esa sociedad. Nada más. Bien, no sé, ya creo que estaba planeado como un corte, pero si quieren seguimos y terminamos la mesa, como quieran. Seguimos. Seguimos. Bien, entonces, gracias José. A continuación, Marco me discute los países. Yo voy a ver con un país báltico. Claro, sí. Báltico, de verdad, Indiscutiblemente báltico. Sí, voy a trabajar con una película que se llama Squill, del director Aike Karapetian. Es una película del año 2021 de Letonia. Lo que primero voy a hacer es como leer un poco el trabajo que escribí. Se llama La esclavitud y la sangre, variaciones del sometimiento por sangre en Squill. Primero voy a leer como un breve resumen del trabajo y después voy a profundizar sobre algunos de los puntos que menciono. La película letona Squill de 2021 del director Aike Karapetian esboza diferentes formas en las que la dependencia de la sangre se expresa. El título del film introduce la imagen sonora del grito de horror de un cerdo y narra la historia de un extranjero que es sometido a una explotación que lo equipara a esos animales. La condena del protagonista comienza a partir de que decide solidarizarse con un puerco, y en esa solidaridad, acaso propiciada por su extranjería, se deshumaniza. En la película no hay vampiros que se reconozcan como tales, pero los vampiros funcionan como una alegoría de la dependencia asociada a la subsistencia a través del consumo de sangre. Como subproducto de la actividad de los mataderos, la sangre se aprovecha para múltiples usos que incluyen el aporte nutricional en el alimento de los animales de la misma especie. Como fluido, la sangre está casi ausente de lo visible del film porque el control implica contención forzosa y obedecer promete no tener que morir. Los vampiros pueden tener familiares, humanos con quienes pactan una transformación futura a cambio de una esclavitud presente. Y esa noción no es sorprendente cuando uno de los ritos principales de la religión mayoritaria consiste en beber de un cáliz de sangre transubstanciada mientras se recita una promesa de eternidad. Hacia el final de la película se revela cómo el imperativo de la propia continuidad modela la más insidiosa de las formas de sometimiento por sangre, la de los vínculos de descendencia. Squill muestra eso de los vampiros que el cine no suele mostrar, aquello que reflejan, los funcionamientos sociales efectivos de la dependencia de la sangre. Representa aquello que en los vampiros hay de irrepresentable, su cualidad especular. Básicamente como que mi hipótesis de trabajo es que, una de las cosas más llamativas en la película, que justamente trabaja sobre este tema de una granja de cerdos, y es una película de terror, es que no hay sangre casi en toda la película. Y esa ausencia es muy llamativa. Y entonces me plantea la pregunta que justamente para mí lo que se está representando es eso irrepresentable que hay en los vampiros, que es justamente el reflejo que dan los vampiros. Y ese reflejo que nos dan de nosotros, o de nosotros como sociedad en general. Y que justamente eso es la dependencia de la sangre y en sus diferentes manifestaciones. La película es bastante particular, trata sobre un hombre europeo, no recuerdo, creo que es belga, que está buscando a su padre, que no lo conoció y que tiene ahí ascendencia en Letonia. Entonces no habla el idioma, está perdido y va por la ruta de noche y atropella un cerdo. No lo mata, le tiene lástima y se lo sube al auto.
por la fatalidad del cerdo, es muy interesante el personaje del cerdo, porque el cerdo sería como el segundo personaje principal y piensa, se escucha lo que piensa el cerdo, y la verdad es el personaje más inteligente de toda la película. Porque Es un cerdo. es increíble. Aparte es un personaje muy simpático, y este personaje, el personaje principal humano, se puede comunicar con el cerdo. Tienen como conversaciones, es como bastante... Pero bueno, el cerdo se estaba escapando de la granja porque ansiaba la libertad cuando es atropellado. Y bueno, la fatalidad hace que el protagonista se encuentre con la dueña de la granja, que le pide que le devuelva al cerdo. Él acepta, como está perdido, acepta quedarse a dormir en la casa, y ahí lo secuestran. Lo atan desnudo en el chiquero y lo tienen como uno más de los cerdos. Y ahí es bueno donde empezaría la película de terror propiamente dicha, ¿no? Justamente acá esto de que no hable el idioma y de que busque a su padre también se relaciona con los otros temas de la película. La metáfora más literal del vampirismo es el tema de los mataderos, porque como explicaba, en la industria cárnica, deberían saberlo todos los que consumen carne, uno de los subproductos principales del ganado es la sangre, y uno de los usos de la sangre, que tiene un montón de usos industriales bastante horribles y perturbadores, uno de los más perturbadores tal vez es que se usa como suplemento nutricional en el alimento que se le da al mismo ganado. Entonces el ganado consume esa sangre del resto del ganado que fue asesinado previamente como suplemento nutricional. Y me parece que tal vez esa es la metáfora más literal del vampirismo. Otra cosa que me llamaba la atención es que, bueno, el título de la película es Squeal, que es el grito la traducción sería el grito de los cerdos, ¿no? Y hay un montón de estudios dentro de estas investigaciones agrícolas para condiciones más humanitarias, entre comillas, de las granjas, para que los animales estén mejor antes de que los asesinen, digamos, que estudian el nivel de bienestar de los cerdos a partir de los sonidos que emiten. Y hay como un campo de investigación muy amplio sobre ese tema que descubrí. Y bueno, me parece que es interesante como también pensarlo desde ahí. Y algo que se plantea a lo largo de toda la película es principalmente la deshumanización del protagonista, que realmente considera un cerdo, o sea, no se lo plantea así. Y hay una granja rival que también tienen un hijo que lo tratan como un perro. Es bastante llamativo, porque podría ser hasta comédico si no fuera tan trágico todo lo que está pasando. Pero bueno, hay un planteamiento de libertad en donde él y el cerdo tienen una oportunidad de liberarse, y él decide formar una familia con la chica que lo tenía secuestrado. Y entonces plantean esta pregunta de que ¿cuál es el verdadero sometimiento, la verdadera esclavitud se da a partir del vínculo familiar que él establece con esta persona. Y bueno, como ella queda embarazada, y ahí es donde está realmente esa esclavitud que él tiene, porque ella siente que antes hay un contraste muy interesante que se plantea en el final de la película, donde él se plantea la pregunta retórica en una discusión que tienen él con el cerdo, en la que justamente se plantea esta diferencia de el sometimiento por factores externos, como es que lo tengan atado y realmente no puede escapar de la granja, o el autosometimiento a la esclavitud que él decide para estar con el hijo ese que decidió tener. Y es como, me parece que, como yo soy muy antifamilia tradicional, me parece que es un planteamiento muy interesante que nos ofrece la película, y esta idea de que la eternización a través de la sangre, que es algo que, bueno, pensaba plantear un poco es algo que plantea Derrida en su seminario de la pena de muerte, como esta idea que mencioné en el resumen de la sangre transustanciada, como la sangre de la alianza nueva y eterna, que me parece súper interesante como para pensar esta idea de la sangre como eternización, y la idea de que tienen un montón de personas como de la sociedad heterosexual de eternizarse socialmente a través de los hijos y los nietos y los bisnietos, que es como una idea súper opresiva, y bueno, me gustaba como esa idea. Y bueno, también se podría hablar un poco sobre el tema que también es un tema más filosófico, que tiene que ver con el sometimiento y la esclavitud como contención de los fluidos, ¿no? Contención de los fluidos en un sentido amplio, pero bueno, hay otras películas que tal vez trabajan sobre este tema de manera explícita.
Y por eso también esta contención de los fluidos de que la sangre tampoco aparezca explícitamente. Y bueno, eso sería como básicamente lo que resumo de la película. Para terminar la mesa, entonces, Emiliano. Bueno, después de tanta guillotina y de cerdos sometidos, voy a suavizar un poco la mesa. Una historia de amor. Bueno, voy a hablar de una película que tal vez es la más conocida de las que presentamos en la mesa. También una película compleja que resiste un poco la categorización en géneros, tiene un poco de romance, no, para nosotros es de terror, pero bueno, también tiene mucho de thriller, etc. Bueno, el título de mi ponencia es En Some Are Starved, Niños Solitarios en Déjame Entrar, de Thomas Alfredson. La expresión En Some Are Starved, que viene del sueco, es un proverbio antiguo que significaría algo así como estar solo es ser fuerte, o solo es más fuerte, algo por el estilo. Bien. Mientras en el mundo occidental hay una marcada tendencia de los jóvenes a vivir en la casa de sus padres hasta bien avanzada su edad adulta, en Suecia existe lo que se suele llamar cultura del individualismo, una costumbre que data de hace siglos y en la que las personas desde muy jóvenes abandonan sus hogares para trabajar o bien en otras granjas o conocer otros territorios. Según datos de fuentes especializadas, Suecia es el país europeo con el mayor porcentaje de habitantes que viven solos, sin acompañamiento, y aproximadamente la quinta parte de esos solitarios arrendatarios son jóvenes de entre 18 y 25 años. Déjame Entrar es una película sueca que retrata la amistad entre Oscar y Ellie, una niña solitaria que es una vampira. En la presente ponencia voy a analizar cómo afectaría a esos niños la soledad y el aislamiento que la sociedad y el clima sueco proponen y la capacidad de resiliencia de los dos niños ante un mundo adulto incomprensible. Según un artículo publicado en el sitio de la BBC, la soledad emocional es uno de los mayores, si no el mayor desafío que deben enfrentar los jóvenes que ingresan a la adultez. El principal factor de ese sentimiento es el acto de vivir solos. Esta soledad ha sido tratada de forma eufemística por la prensa sueca como la nueva epidemia. Hay varias explicaciones que sustentan este problema, como por ejemplo la climática. Como en Suecia los atardeceres, particularmente en invierno, son muy fríos, es natural que las personas tiendan a quedarse en sus casas y a no salir. Esto genera un alto grado de aislamiento. Obviamente no es algo privativo de Suecia, pero al ser uno de los países más cercanos al círculo polar ártico, esta tendencia se ve potenciada. Aunque en años recientes se han probado muchas alternativas a esta problemática, como casas para compartir o diversas aplicaciones para localizar personas por intereses, esta sigue siendo una problemática muy presente entre los y las jóvenes suecos y suecas. Bien, Déjame Entrar es la historia entonces de Oscar y Ellie, dos niños en etapa de pubertad, en cuyas vidas experimentan alguna forma de aislamiento o soledad. Oscar vive con su madre y en la escuela sufre bullying por parte de otros chicos. Ellie, en tanto, vive con un hombre bastante mayor y según varios indicios, Oscar sospecha que ella es una vampira. Los espectadores ya somos advertidos de esto desde su llegada misma, cuando el hombre tapa las ventanas de su departamento con cartones. Déjame Entrar podría leerse como una película que problematiza esa oleada de soledad y aislamiento al que esos jóvenes se enfrentan. En la película, estos jóvenes son en realidad niños que están a un paso de la adolescencia, es decir, en una etapa clave para desarrollar un pensamiento propio e individual. Igualmente, en la mayor parte de las escenas en que aparecen, Oscar y Ellie están solos, sin adultos. La pregunta que me hice entonces en un principio es si ellos buscan su independencia, su soledad, o si son arrojados inevitablemente a ese estado. Cuando la película comienza, el invierno azota la ciudad y las calles están tapadas de nieve. Tanto Oscar como Ellie suelen estar solos en la calle, a la intemperie. De hecho, la mamá de Oscar no aparece sino hasta el minuto 16, luego de varias escenas de él en solitario. Sus padres están separados, pero el padre aparece durante un par de secuencias y a pesar de la distancia mantienen buena relación. Entonces me surgió la pregunta, ¿por qué Oscar se siente de ese modo? Ellie, por su parte, cuando coincide con el adulto con quien convive, se muestra dominante, como si fuera la verdadera adulta en ese hogar, algo que obviamente se corresponde con su condición de vampira. Es más, en un momento dado, ante la pregunta de Oscar, Ellie afirma que tiene 12 años, como él, y de hecho su aspecto físico supone esa edad, pero que ha tenido 12 años durante mucho tiempo. A Oscar y Ellie los unen entonces dos cuestiones principales: la soledad en la que viven su día a día y su afición o conexión con la violencia.
Por razones relacionadas seguramente con vínculos frágiles en su familia, Oscar tiene predilección por instrumentos cortantes. En más de una escena se lo ve manipulando una pequeña cuchilla y también varas o ramas. Además, si bien se impresiona ante el comportamiento bestial de Ellie cuando ataca a otras personas, no huye de estas manifestaciones violentas. Ellie, en tanto, no parece disfrutar de sus actos violentos, pero además que servirles de alimento, estos actos la acercan más a Oscar, por quien siente un afecto especial y a quien protege por medio de estas manifestaciones. A Ellie, como suele suceder a los vampiros, le afecta la luz del sol, con lo cual solo sale de noche. Es curioso cómo se plantea una inversión del comportamiento en los suecos y en lugar de encerrarse durante las inclementes noches de invierno, ella sale justamente cuando más crudo sería el clima. En cuanto a Oscar, en varias ocasiones se muestra sin camiseta en su cuarto y cuando le ensucian su pantalón en el baño de un gimnasio de la escuela, se vuelve a su casa en shorts. Dejando de lado cuestiones relacionadas con el despertar sexual, ¿qué quisiera señalar con esto? Es que en ningún momento de la película el clima se muestra como un impedimento para la acción. Con lo cual el director nos podría estar diciendo que el aislamiento de las personas es más una cuestión social que una climática, siendo esta última un poco una mirada externa de esa situación. Sí es cierto que casi siempre hay o poca gente o ninguna en las calles, pero al mismo tiempo casi siempre suele haber testigos de los crímenes que se cometen. El director juega entonces con la idea de naturalizar el comportamiento de los suecos, para quienes el frío es una característica más de sus identidades y no una barrera restrictiva para comunicarse con el entorno. Déjame entrar podría considerarse entonces una historia de empoderamiento. Los más débiles, los solitarios, los inadaptados, pueden encontrar la manera de salir adelante en un mundo hostil. En ninguna de las situaciones de acoso que sufre, Oscar llora ni se humilla a sí mismo. Ellie no disfruta causando daño a otras personas, aunque sí consintiendo a Oscar. Sin embargo, no tiene reparos en ceder cuando es necesario, como cuando se autoflagela al entrar en casa de Oscar sin ser invitada. Una frase se repite en varias ocasiones en la película. Es una frase que Ellie deja a Oscar escrita en una cajita de cartón y dice algo así como huir es vida, quedarse es muerte. Justamente esta frase está encarnada en el final de la película cuando los dos niños huyen hacia un futuro incierto, pero que los tiene unidos. De nuevo, chicos que están ingresando a su adolescencia, quizás listos para explorar el mundo adulto de manera prematura, pero de algún modo en una situación ambigua. Están acompañados, pero están solos en relación con el resto del mundo. En definitiva, Déjame entrar es una película que sintetiza algunas de las problemáticas que más se repiten en el cine de terror de esta región que estamos estudiando. Hablo de personas afectadas por el aislamiento, personas con dificultades para adaptarse a una sociedad que piensa y actúa diferente, personas que buscan su independencia, personas cuyas identidades están en conflicto permanente. Bien, para cerrar la mesa, un comentario que quería hacer. Nosotros estamos recién ahora comenzando a investigar cine báltico, que para los que estamos acá es toda una novedad. Y lo que estamos encontrando en nuestras investigaciones es, tomando un poco lo que se habló acá, la idea de género, que muchas de estas películas cuesta a veces ponerlas dentro de un género, simplemente porque no tienen la idea de género que puede tener, no sé, Estados Unidos o lo que podemos tener nosotros. Y entonces muchas veces hemos trabajado películas de terror que también se pueden leer como comedias o se pueden leer como noir y pertenecen a varios géneros al mismo tiempo. Y la otra reflexión que quería hacer es que entre las películas que nosotros estamos trabajando muchas veces aparecen películas que trabajan su respectiva nacionalidad a través de una cierta idea de paisaje, en donde básicamente su nacionalidad es eso, un paisaje, un telón de fondo para contar una historia muy parecida a la que puede contar Hollywood. Y muchas veces, como básicamente las que hemos trabajado acá, están muy imbricadas con su idea de ser nacional, con su identidad nacional. Por eso nos parece interesante trabajar esta zona geográfica que está tan olvidada dentro de lo que son los estudios académicos sobre cine. No sé si hay una pregunta, una consulta, un comentario, Lata. Fernando, ¿dónde se puede ver este tipo de películas? A través de la piratería. A través de la piratería. No hay otra forma. Eso, preguntaba si había Salvo que están entrando. Déjame entrar, sí. Bueno, Cuando Movie no. No sé si está Sí, puede llegar. Está en un streaming hasta. Sí, sí. Claro, pero las demás. Mirá que acordate que hay dos versiones de esa película. Hay una versión americana que es muy Está todo. Ah, no, Carru. Sí. Ah, no, sí.
Y la nuestra, por ejemplo, se consigue en YouTube, está. Perfecto. Pero después recurran a la vieja y querida piratería. Mejor que por todo. Torre del Mew, Hay que buscar Perfecto. porque es el único lugar. Y Bueno, bueno, espacios de exposición tendrán que tener en algún momento. Creo que tenían ustedes, ¿no? De visionado conjunto. ¿Y alguna película? sí. Y aprovechamos también entonces el momento para hacerles una invitación formal a nuestras jornadas sobre el género del terror que se van a celebrar los días 7 y 8 de noviembre en este mismo espacio, de hecho en este mismo aula también. Entonces, se pueden quedar hasta el 7 de noviembre. ¿Y para qué van a salir? En total no hay nada interesante. Entonces, 7 y 8 de noviembre son nuestras jornadas hechas por todas las personas que estamos acá, hechas a pulmón, como ustedes bien lo saben, porque ustedes también saben esta jornada, todos saben lo que cuesta, así que bueno, están todas invitadas y invitados. Nada más.